El cuaderno B es un cuaderno de bolsillo pequeño para tomar apuntes, no tan grande como el cuaderno que solemos llevar para dibujo urbano, sino que se adapte un poquito al bolsillo para llevarlo siempre encima. Y es muy útil para hacer sobre todo apuntes rápidos, con algo de color, pero sobre todo en blanco y negro. Pueden ser apuntes de algún sitio al que vayamos de una forma rápida, alguna exposición. Pueden ser apuntes un poquito a color, dentro de un avión, por ejemplo, esperando el autobús. Puede haber dibujos de detalle en una barra de un bar, dentro de un metro. Puede haber simplemente apuntes, sus retratos que se hacen durante una exposición que se ve, se copia un cuadro, se dibuja mientras que se está esperando algo en un aeropuerto para abordar un avión. Puede ser un dibujo un poquito más complejo, pero sin llegar a ser un dibujo muy elaborado. Y en general, cualquier tipo de dibujo que se puede hacer cotidianamente, aunque no se salga expresamente a dibujar, pero que se aproveche en ratos libres que se tengan en una espera, entre un momento u otro, y que se pueda llevar siempre encima y aprovecharlo para ir practicando y haciendo un poco de mano para el dibujo ya más definitivo. Hay muchas situaciones donde podemos sacar nuestro cuaderno y dibujar un poco. Si tenemos que esperar o hacer tiempo en una cafetería, es el lugar ideal, suele haber bastante luz, mesa y un poco de tranquilidad, y sobre todo hay muchos sujetos y es un sitio ideal para practicar, por ejemplo, la figura humana. Normalmente el cuaderno B no se utiliza el lápiz para hacer un dibujo previo que luego se matiza, luego se completa y se perfila un poquito, sino que la idea es un poco lanzarse al vacío con el rotulador, ir dibujando directamente lo que tenemos delante sin plantearnos demasiado temas como la perspectiva, el punto de fuga, etcétera, sino un poco dibujo más suelto, dibujando lo que vemos directamente, y normalmente suele ser un detalle porque no es un cuaderno muy grande, no hay sitio para hacer un dibujo muy detallado, muy complejo. Y entonces yo lo que sí os recomiendo, por ejemplo, en estos cuadernos es que empecéis siempre dibujando, si es una escena un poco compleja, lo que está más cerca primero y luego sigáis con lo que está más lejos, porque lo que está más cerca os va a tapar lo que está más lejos. Entonces, si empezáis haciendo el fondo o un detalle que esté lejos de vosotros, si luego más adelante queréis hacer una persona que esté en primer plano, se van a superponer las líneas y va a quedar peor el dibujo. Entonces, es fundamental, sobre todo, empezar por lo más próximo y seguir por lo que está al fondo. Y una vez que vayáis haciendo lo que está primero, más detallado, ya luego podéis ir haciendo un poco más de relleno lo que está en el fondo. Una vez que vayáis acabando los detalles del fondo del dibujo, si tenéis tiempo y habéis dejado más hueco por otro lado del papel, podéis ir haciendo otros elementos, como este elemento muy en primer plano que tengo, que es la taza del café que estoy tomando. Entonces la voy dibujando aquí en primer plano, aprovechando que tengo un hueco que no había rellenado previamente. Esto ya es un poco ir jugando, ir improvisando un poquito con las formas y con los dibujos para conseguir un dibujo interesante en 5 minutos y que os ayude a matar el tiempo un poco.
Normalmente en este tipo de dibujos se hace directamente a rotulador o se sombrea un poquito con un rayado de rotulador porque no se llevan colores ni pincel. Pero si estáis en una cafetería y queréis darle un poquito de color a un dibujo, una opción muy socorrida es con la cucharilla como pincel y utilizando el café como, como pintura, como pigmento. Podéis darle algunos valores de sombras y un poco en color sepia al dibujo que, bueno, puede quedar un poquito mejor que si lo dejáis simplemente rotulador. Por cierto, conviene que el café sea sin azúcar porque si es muy azucarado, luego cuando se seque el café y al cerrar el cuaderno se puede pegar una página con otra. Si no os da tiempo a que seque el dibujo antes de iros, podéis poner una servilleta en medio entre las hojas para proteger el papel. Otra situación donde os puede venir bien un cuaderno pequeño de apuntes es si tenéis que estar esperando en un coche en segunda fila o haciendo tiempo para esperando a alguna persona o algo. Podéis tener en el bolsillo o en la guantera del coche un cuaderno pequeño con un rotulador o un bolígrafo simplemente y dedicar ese tiempo a ir haciendo algún apunte. En este caso sería un dibujo simplemente a línea, podéis darle algo de sombra con un rayado del rotulador, del bolígrafo, pero básicamente va a ser un dibujo rápido a línea para pasar el tiempo y con los elementos fundamentales del paisaje. Y esperar al autobús, si tenemos sitio para sentarnos en la parada, puede ser una ocasión buena para sacar también el cuaderno, el rotulador y dibujar alguna escena callejera. Seguramente pasarán por delante de nuestra parada muchos coches, incluso algunos se detendrán en algún semáforo o algo así, entonces es el momento ideal para practicar un poco de coche dentro de un paisaje urbano y algunos elementos pequeños que tengáis a la vista cerca de la parada para incorporarlos al dibujo y darle un poco más de complejidad al dibujo. En este caso he empezado dibujando la furgoneta esta del fondo porque era una furgoneta que estaba ahí parada un rato, pero estaba viendo que se iba a mover, entonces la he hecho deprisa antes de que se moviera. Pero he pensado siempre en dejar un poquito de espacio por abajo y por la derecha de la furgoneta para meter otros elementos como pueden ser este arbusto, el bordillo este que separa los dos carriles en medio y algún otro elemento como una farola, los árboles del fondo, etcétera. Solo me queda por pagar 400. Le pagué la llena. Le aboné a Bifar 400. Me falta pagarle 400. Conviene en este caso hacer el dibujo lo más simple posible porque seguramente vendrá el autobús antes de que lo acabemos. Por eso es mejor hacer un apunte rápido de toda la escena y luego ya, si vamos teniendo tiempo todavía, pues vamos rellenando un poquito los detalles como la matrícula del coche, los pilotos, los detalles de las ventanas, etcétera. Son detalles más secundarios que se pueden detallar incluso
un poco más tarde, en otro momento, pero lo que sí es fundamental es hacer los elementos principales de la escena para que se reconozca que es una calle, que tiene una mediana, que tiene varios carriles, que tiene unos árboles al fondo, que hay un coche, hay una furgoneta en segundo plano, que hay un arbusto en la mediana, etcétera. Aquí a la izquierda, en la hoja de la izquierda, veis que hay unas manchas marrones en el papel. Esto es porque el café que di en el dibujo anterior en el bar traspasó la hoja. Son hojas muy finas, de unos 90 gramos o así, y no son las más apropiadas para un dibujo con color, con acuarela o con algún tipo de líquido, pero bueno, se trata simplemente de no utilizar esa hoja y ya está. Aquí lo importante es no tener miedo a estropear las hojas, no tener esta responsabilidad de estropear un papel bueno haciendo un dibujo malo, sino lanzarse, dibujar lo que te apetezca con total libertad, y si te sale mal, pasas la página y haces otro dibujo. O sea que lo fundamental de estas libretas es llevarlas encima siempre. Muchas veces normalmente no se usan porque no hay la ocasión, pero en el caso de que tengas la ocasión de utilizarla, es un buen recurso para ir practicando, para ir cogiendo un poco de soltura con el dibujo, y también una forma de pasar el rato. En vez de ponerte a jugar a un jueguecito con el móvil, pues te pones ahí a dibujar, te lo pasas bien y vas practicando un poquito, que es lo fundamental si se quiere avanzar un poco en esto del dibujo. Como veis, aquí en este cuaderno también hay imágenes en blanco y negro, otras en color, algo de paisaje, algún detalle, algunos elementos de alguna exposición, de alguna reunión que he tenido, de alguna conferencia que se alarga un poco demasiado. Bueno, pues sacas el cuaderno, te pones a dibujar ahí y se te pasa el rato. Estas son pruebas de colores, de unos colores nuevos que compré. Estos son otros dibujos así rapiditos. Y bueno, es un elemento que sirve de complemento a vuestro cuaderno grande, que os permite dibujar sin miedo y empezar a soltaros en el dibujo del natural, sin lápiz y sin dibujo previo, simplemente practicando un poco las proporciones y todo, y dibujando directamente con el rotulador. También se pueden hacer dibujos un poquito más complejos con color, ya depende del tiempo que tengáis. Dibujos un poco detallados con otros colores, utilizando un par de rotuladores en vez de utilizar uno solo. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que os resulte útil el tema del cuaderno B, y os espero en el próximo. Gracias.